Favor, en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, capítulo 17, el tema que hoy vamos a desarrollar se llama Abraza la gracia y la fe. Y hay como cierto tipo ahí de expresión que dice: si no lo abrazas, pues vas a abrazar a la gran ramera en el futuro. Bien vale la pena aprovechar el tiempo en la dispensación de la gracia. Estamos preparando ya nuestras Biblias, ya tenemos el texto. Ok, entonces leamos juntos el versículo 2 al 3. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Por favor, tome su asiento si es tan amable. De acuerdo al tema que le he dado a conocer, quiero iniciar la temática de esta noche en forma de introducción, diciéndole con estas expresiones que no hay 2 oportunidades sino una sola. Hace 3, 4 años estuvimos estudiando acá lo que eran las dispensaciones. Hay diferentes tipos de dispensaciones. La dispensación en la cual a usted y a mí nos ha correspondido vivir se le llama la dispensación de la gracia. Dentro de la dispensación de la gracia, nadie es salvo por obras, como lo dice el apóstol San Pablo, para que esta persona se gloríe, sino que todo aquel que es salvo, diciéndolo de manera literal, todo aquel que un día mantiene la esperanza en el presente de estar con el Señor, de entrar en el cielo, habrá de salvarse no de acorde a su propia justicia, sino esto será por la gracia. Y la palabra gracia lo que significa es por el favor de Dios. Será por el favor inmerecido de Dios. Y esto se aplica en base a la misericordia. Por eso le digo, esto es lo que sucede o lo que se da como característica en la dispensación de la gracia. Ahora, si han habido otras dispensaciones antes que esta, la cual yo le estoy mencionando a usted, eso implica que cada dispensación tiene un tiempo, es decir, tiene un límite, un cierto tiempo en el cual está vigente, pero que luego, hablando de las dispensaciones pasadas, entraría otra dispensación, la cual habría de suceder la una con la otra. Así como los reinos que son muy reconocidos en la Biblia, los reinos antiguos, hubieron reinos que entraron en sucesión hasta culminar con el último reino, hablándolo en el aspecto puramente secular humano, el Imperio Romano. De igual manera, entonces, yo hago la comparativa al hablar de las dispensaciones. Esta dispensación es la penúltima, porque faltaría una más. A la otra que viene se le llama la dispensación del reino. Esta es la de gracia. Pero ante este hecho, el cual yo estoy explicando, en esta dispensación de la gracia es cuando más las personas tienen que aprovechar para poder salvarse. Por eso es que en esta dispensación que le ha correspondido vivir al ser humano, la Biblia menciona textos muy adecuados, muy favorables, que dicen, por ejemplo, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando Pablo escribe en su epístola a los hermanos en Roma, él dice a los hermanos que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo menciona en sus diferentes epístolas, cuando él aplica, hermano, todo cuanto él habrá de referir como perfil doctrinal, Pablo no menciona
otro camino, otro medio que le quede como recurso individual al hombre para buscar la salvación. Pablo dice que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Pablo dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pudiera, hermano, enseñarles muchos más textos como concordancia, como referencia, para poder tener una lucidez hoy en la introducción acerca de lo que vamos a desarrollar ya dentro de unos segundos. Pero creo que esto basta para poder entender que el único recurso en esta dispensación de la gracia se llama Jesucristo y no hay otro, no hay otro. Entonces, en esta época los seres humanos tienen que aprovechar el tiempo que le resta a esta dispensación de la gracia. Y lo tremendo, hermano, es que la dispensación de la gracia tuvo su inicio desde el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario. Allí comienza el periodo de la gracia. Allí inicia la dispensación. Y habrá de culminar, para ser más correcto y exacto, de una manera cronológica, habrá de culminar cuando suceda y se dé cumplimiento a la palabra en el griego arpazo, que significa arrebatamiento, arrebatar. Es decir, cuando arpazo suceda, cuando Cristo venga a traer a su novia para desposarla en la boda del Cordero, entonces hasta allí llega en vigencia la dispensación de la gracia. De ahí para allá ya no hay gracia. O sea que cuando dé inicio la gran tribulación y el anticristo comience a desenvolverse en su papel como el jerarca, el único líder a nivel internacional, entonces termina la dispensación de la gracia. El Espíritu Santo se lleva a la iglesia y allí termina, ahí comienza otra etapa más. Ahora, por eso necesito darle una información correcta. ¿Por qué? Porque estamos a punto de culminar dentro del mismo calendario de Dios. No estoy hablando del calendario hebreo. Dentro del calendario de Dios estamos a punto de culminar ya la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque basándose ahora al calendario hebreo, que todo estudioso de la Biblia tiene que respetar, según Daniel, en sus aspectos proféticos, nosotros estamos por entrar a la semana 70. Por eso es que es muy importante el volverse analítico y estudiar las 70 semanas de las cuales Daniel habla. Hermano, cuando se está en la semana 69, nosotros estamos en la semana 69. Y lo tremendo es que la mayor parte de teólogos o estudiosos de la escatología concuerdan que todas las señales que se tienen que dar ya se dieron. Ya se dieron. Hoy en la mañana, en la exposición que les di a los hermanos en el estudio de este día, porque solo son estudios todo lo que estamos dando en los ayunos, les decía que Israel fue fundada en 1948. Allí se cumple una de las señales, porque lo demás se cumpliría. Es decir, el que Israel fuese levantada y formada. Por eso es que cuando uno estudia, que ese fue el tema de hoy, el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37, y Dios le dice al profeta Ezequiel, profetiza a esos huesos. Hay dos experiencias que se dan ahí y vale la pena mencionarlas. Una es, háblale. La palabra profetizar no es el don el cual Dios da a los cristianos, uno de los 9 dones, sino que la palabra profetizar, si alguien tiene un diccionario teológico o un diccionario común, encontrará que la respuesta o definición que le da es hablar o predicar. Ese es profetizar. Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, háblales a esos huesos secos, y cuando tú les hables, esos huesos secos van a juntarse los unos con los otros, porque estaban dispersos, no había unidad. Dentro de la misma anatomía, todos los huesos que conforman el cuerpo humano son importantes, ya sea pequeño o grande, son muy importantes. No puede decirle el grande al pequeño, tú no sirves para nada, ni tampoco el pequeño al grande decirle, tú no sirves. Así también, de la misma manera, en el aspecto ilustrativo,
todos los miembros del cuerpo de Cristo que somos nosotros, somos importantes. Nadie está de más. Todos somos muy importantes. Y no importa la función en la cual usted y yo nos desenvolvemos. Entonces Ezequiel tiene que hacer caso a la voz de Dios. Cuando él habrá de profetizar, habrá de hablar, entonces lo que sucederá es la unidad de los huesos. Un unirse de los huesos, un formarse del cuerpo, del esqueleto, lo diríamos de esa manera, para ser más exactos. Entonces, en 1948, para ser más exactos, se formó el esqueleto. ¿Por qué? Porque Israel estaba en un caos espiritual, político, religioso, económico. Estaba deteriorado. Pero la palabra de Dios es la que lo haría, hermano, a juntarse los huesos deteriorados, los huesos muertos, los huesos que estaban inactivos. Dios los recogería de entre toda la faz de la tierra cuando su palabra llegara. Y en 1948, hermano, todos aquellos que habían entrado en la diáspora, es decir, en la dispersión, comenzaron a regresar hacia su territorio. En 1948, claro, antes de esa época, en el 44, 43, 45, fue donde inicia el pensamiento maquiavélico de Hitler, que quiso exterminarse a los judíos. Ustedes conocen de historia acerca del holocausto, que dicen los mismos alemanes en la actualidad que el holocausto fue un mito, es decir, fue algo que no existió. ¿Cuándo hay pruebas? Hay pruebas. Ahí están los campos de concentración en Auschwitz, Alemania, y otros campos de concentración donde hay hornos, o como se le llama, crematorios, donde ellos mismos dan testimonio acerca de las atrocidades o crímenes que el mismo Hitler cometió. Pero eso sería como para poder detener el que Dios volviera a formar el esqueleto, su pueblo que hasta este momento no tiene vida. Los sobrevivientes, el remanente que sobrevivió, fue el que se estableció en Israel. Ahorita son millones de judíos. Muchos han regresado a su tierra santa, aunque hubieron promesas verbales, orales, de muchos de los árabes, porque Israel se asentó en medio de los países árabes. Si nosotros en El Salvador somos el pulgarcito de América, Israel, casi en el aspecto limítrofe, geográficamente hablándolo, se compara o se iguala a Israel, increíblemente. Hay ciertos aspectos a considerar. Israel es el pueblo de Dios, y este pulgarcito en medio de Centroamérica, en Centroamérica, es llamado El Salvador. Llevamos el nombre del único Salvador. Gracias a Dios que no nos pusieron la Virgen María, ¿ve? Imagínense, le preguntaran a usted: ¿dónde vives? Allá en la Virgen María. Allá en Oriente hay personas, hay lugares que, por ejemplo, le preguntan: ¿dónde vives tú? En Santiago de María. Y hay otro lugar: ¿dónde vives tú? En Santa María, a 2 kilómetros de Usulután. Entonces, gracias a Dios que no se llamó así. Pero es una dicha, o dicha para Israel, llamarse Israel, pueblo de Dios. Entonces, ¿qué de todo esto que estamos sacando como conclusión? Se forma el esqueleto en 1948. Los países árabes, y uno de ellos se compromete a acabar Israel, y hace juramento de borrar del mapa del Medio Oriente a Israel. Otro dijo, el mismo encargado de Irán dijo, que iba a volver de otro color todo el agua del mar con la sangre de los judíos. Y de hecho todos esos intentos se han dado a la luz de la historia universal. Se observa que quisieron acabarse el esqueleto que quería formarse, lo que se formaría con la palabra profética de Dios. Pero como es el pueblo de Dios, a pesar de estar en desobediencia, Dios, cuando hace pacto con una nación, Dios no quebranta su pacto. Dios es Dios, hermano, y Dios cumple perfectamente lo que Él dice. Dios es fiel. Por eso es que uno de los grandes hombres muy renombrados hasta este momento en Israel es aquel héroe, así se le llaman héroe los judíos, apellidado Ben Gurión. Fue uno de los que peleó, fue uno de los que comandó al frente. Estoy hablándole no de épocas pasadas, sino que épocas del siglo pasado, 1948. Entonces,
Fue uno de los líderes, uno de los guerreros oficiales que pelearon en favor de Israel. Pero ahí está, el esqueleto se ha venido formando. En 1948 quisieron desaparecer a Israel, pero Dios está allí con ellos, porque Dios tiene tratos con ellos. Entonces, hasta llegar hoy, al 2014, el esqueleto, la buena noticia, ya está bien formado. Ya está bien formado el esqueleto. Nunca habíamos tenido un estudio de esta índole, pero vale la pena mencionarle porque el tiempo se ha cortado. Está formado el esqueleto. Repite esa expresión conmigo: el esqueleto está formado. Muchos han retornado a su tierra. Hay una señal en la Biblia que dice que se daría como la higuera. Cuando la higuera comience a florecer, es una señal que algo se acerca. La higuera es Israel, comienza a florecer. Es decir, los muchos que estaban dispersos están llegando nuevamente a su nación. El esqueleto está. Israel no cree en Jesucristo como el Mesías, Yoshua. La mayor parte de ortodoxos, rabinos ortodoxos, para ellos es inconcebible aceptar que Cristo es el que haya venido a dar redención a la vida del hombre y que sea el Hijo de Dios. O sea que ellos están esperando al Hijo de Dios todavía. Ellos están esperando al Redentor, al Príncipe de Paz, al Consejero, Dios eterno, admirable. Como lo dice Isaías, ellos están esperándolo. Porque el que espera, supuestamente, va a venir a solucionar sus crisis. El esqueleto está, no cree nada, no tiene vida. Entonces, por eso es que Dios le dice al profeta Ezequiel: ahora que el esqueleto se formó, la segunda fase, dice: profetízales, dile a los huesos secos que han sido formados como un esqueleto, que ahora recobren vida. Pero Dios le dice en el hebreo a Ezequiel, según la interpretación del hebreo original, le dice: tú tienes que llamar, hablarle a Ruá. La palabra Ruá en el hebreo es Espíritu Santo. Le dice: háblale a Ruá. Entonces comienza Ezequiel a decir: Espíritu Santo, llena y da vida a esos huesos secos. Y él habla, profetiza, habla. Entonces, eso de recobrar vida en los huesos secos, hermano, es parte de la misma profecía de Ezequiel. ¿Por qué? Porque cuando Israel entre en la segunda fase de la gran tribulación, el anticristo habrá de querer exterminar a Israel. La Biblia dice que habrá de exterminar la tercera parte de Israel. O sea que no es nada los crímenes que se cometieron en el holocausto. Ojalá que usted que ha venido para aprender no se esté moviendo cada rato, porque el que no vino ya sabe de usted dónde está. Ya sabe usted dónde está. El que ya se sabe la Biblia ya sabe usted dónde está. Pero el que tiene hambre y sed de la palabra, aquí está dentro. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Por eso es necesario hacer nuestros propios apuntes. Extraño, una hermana viene de Tehuachapán con sus hijos al ayuno, y ustedes que viven cerca no vienen para nada. Y hoy que estamos conversando al final, no, hombre, es un machote tremendo de todo el estudio, porque esto no se repite. No se repite para nada. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué este dato tan extenso? Culmino con esto. El esqueleto está formado, hermano, en medio de la dispensación de la gracia. Pero decía, no es nada lo que Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial. Esto será más atroz, será más terrible. Este tipo va a cometer crímenes tremendos, hermano. Va a perseguir a Israel. El objetivo de perseguir a Israel es para acabárselo y que no haya un inicio del milenio, para que Israel no entre al milenio. Porque en el milenio es donde comienza la dispensación del reino, ¿me entiende? El que tenga oídos para ir que escuche. Entonces el esqueleto ahí está. Pero ¿cuándo es que el esqueleto, según la palabra profética de Ezequiel, va a recobrar vida? ¿Cuándo el anticristo se los está acabando? Porque hermano, les va a dar duro, los va a matar. Dios va a reservar un remanente. Y ese remanente, según el dato profético, es el que va a decir: Dios mío. Ellos van a invocar el nombre de Dios, porque van a reconocer que ese tipo, el cual creían ellos que es el Cristo, y que se proclama Dios a sí mismo, no era el Mesías. Cuando vean que están asesinando a sus propios de la misma nacionalidad, entonces van a invocar el nombre de Dios, y entonces el Señor dirá, ellos dirán: pueblo mío,
Perdón, ellos dirán, Señor mío, y el Señor dirá, pueblo mío, como diciendo, aquí estoy para librarte. Entonces dice la Biblia, aparecerá el Señor en su aspecto glorioso. A eso se le llama la segunda venida de Cristo, y en el griego se le llama parusia. Una cosa es arpazo y otra cosa es parusia. Señores, nosotros estamos ubicados, creemos en el arpazo, que un día de esto se va a dar, y creemos en parusia, pero no somos cristianos de la parusia, somos cristianos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Entonces Dios dará vida al esqueleto. Israel entenderá cuando comience el reino milenial que el que habrá de legislar en medio de ellos, Dios habrá de murar su corazón, cambiarlo. Ahí se cumple la palabra profética, pero esto no se da todavía. ¿Por qué? Porque, amado hermano, estamos en la dispensación de la gracia y el tiempo es tan cortito que hay personas que pasan los días y pasan los días y pasan los días y pasan los días. La tarea evangelística del cristiano es en el sistema, hablándole en el puro sistema de misionología centrípeta, es decir, para afuera, ir por todo el mundo, para afuera, ganando almas en los grupos de crecimiento, ganando almas. Ya no es centrífugo, sino centrípeta, para afuera, ganando almas, evangelizando, llevando amigos a la iglesia, llevando amigos a los grupos de crecimiento. Y la pregunta es, ¿por qué hay que aligerar el paso en la tarea evangelística? Hoy este día andaba en Santa Ana y bueno, yo parqué el vehículo y entre yo estaba solo ahí, llegó uno de mis mentores, un profesor que me dio clases a mí en la universidad. Y yo me le acerqué a él porque muy humilde. Entonces cuando yo llego le digo, y me conoció, le digo yo, pues por aquí hay un hermano que pertenece a esa congregación, un mentor pero especial, se llama Levis Castillo. Me le acerco y le digo yo, profesor, ¿cómo ha estado? Y me dice, bien, ¿y vos cómo estás? Bien, le digo, no. Y entramos en una conversación de 10 minutos, me bajé y me dice, mira, me dice, ¿y cómo están ustedes con la tarea evangelística? Entonces yo le digo, mira, ahí estamos dándole, tratando de ganar almas, y siempre están con el mecanismo de grupos de crecimiento, siempre. Pero mira, me dice, sacudite el mantener tu mirada solamente en el elemento de los grupos de crecimiento. Mira, me dice, hoy, estas fueron las palabras por lo cual yo quiero mencionarlo a él, hay que darle con todo, me dijo, con mordidas, patadas y aruñones, me dijo. ¿Cómo? Le dije, yo no puedo aruñar a los amigos para que vengan a la iglesia. Es que no, me dice, entendeme como yo te explico siempre. Ilustrativamente te estoy hablando, figurativamente. Entendeme que hoy no hay que quedarse quieto para hacer la obra de Dios. Metele con todo, me dijo. Así las palabras de mi profesor. Metele con todo, porque me dijo, el tiempo es corto. Yo me quedé pensativo y le dije, gracias. Que sí, me dice, el tiempo es corto. Y es cierto, hermano. La semana 69 está a punto de acabar. Y estamos a punto de entrar a la semana 70. En la 70, iniciando el primer minuto. Así como cuando la gente está esperando el 24 de diciembre. Ustedes saben, ya la hora de las 12, ¿verdad? Todos están así, mano, como el corredor, man. 1, 2, 3. Ding, 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 ding. ¡Feliz Navidad! Para abrazar a la persona que está, si es vecino, es familiar. Usted esté alerta, la expectativa como el centinela. La aguja va corriendo, hermano. Sí, se acerca. A lo más dar el primer segundo de la semana 70, la iglesia ya no está aquí. Para arriba. Para arriba, para el cielo. Yo los veo a ustedes así. O como los vaqueros, hermano. Se lo voy a volver a repetir. Al nomás cumplirse el primer segundo de la semana 70, la iglesia sale para arriba. ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia aquí? Imagínese. O sea, esto lo que produce es un aspecto emotivo, emocional. Porque usted tiene que alegrarse. ¿Cuál es su esperanza? Pues irse en el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la esperanza de todo creyente. Esa es la esperanza de todo cristiano. No tiene chiste venir todos los días si usted no tiene una esperanza. No tiene chiste si usted no tiene sueños. Los sueños es
las expresiones del Espíritu. Usted sueña que va a ser el rapto de la iglesia. Usted sueña en cosas grandes. Esas son las expresiones, el léxico del Espíritu. Ese es lo que habla el Espíritu en lo externo cuando usted tiene sueño. Que nadie le robe sus sueños, por favor. Y nadie se los trunque. Entonces, si eso está a punto de suceder, mi teacher me explicaba esas palabras. Dice, metele con todo. Así es que ustedes, yo les transmito eso. Estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué les pasa a los que están cerrando grupos de crecimiento? ¿Qué le pasa a aquellos que han cerrado su casa y eran anfitriones? ¿Qué le pasa a aquellos que andan todos descuerguerados, mano? Andan con la cabeza agacha, otros andan empurrados, otros andan resentidos. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no es Dios el que te ha llamado? ¿Acaso no tienes que apresurar el paso, poner la mano en el arado y caminar para el frente? Algunos también nunca han hecho la obra. ¿Qué les pasa? Ustedes no son parásitos, no son vampiros. Un parásito se alimenta, hermano, de los alimentos. Come y allí está alimentándose lo que no le pertenece. Ese es un parásito. Ustedes no son parásitos. Dios los salvó a todos los que estamos aquí con un propósito. Y ese propósito es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. O sea, no tiene que haber miembro de una iglesia inactivo, resignado, con los brazos cruzados, esperando estoy que me llamen. Aquí nadie tiene que llamarle. Usted tiene que reclutarse usted solo. Preséntese y diga, aquí estoy. Dígale a algún supervisor, algún líder, aquí estoy para hacer la obra de Dios. Pero muchos se quedan como la expectativa, únicamente como reconociendo terreno y no haciendo nada. El tiempo es corto. Todo aquel que entienda la tarea evangelística y los amigos que abracen la fe y la gracia, estos van a ser salvos. 6 minutos más y termino. ¿Por qué de todo esto? Porque el que no abrace la gracia y la fe, viene un tiempo que va a ser muy duro. El comentario del versículo 2 al 3 no tiene nada que ver con la iglesia, que es la novia del Cordero, sino con aquellos que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Veamos qué va a suceder. Dice Juan acá en su revelación del versículo 2, hablando acerca de la ramera, de la que se ha prostituido, la falsa religión. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí comienzo, ya finalizando, claro. Está refiriéndose a la gran ramera, al conjunto de sectas o religiones o de iglesias apóstatas. Dice, han fornicado. Es decir, Juan explica que esta gran ramera va a tener alianzas. Repite esa expresión conmigo, alianzas. ¿Sabe qué es una alianza? ¿Saben qué es una alianza? No estoy hablando del equipo de fútbol, hermano. Una alianza es cuando alguien se junta con otra persona para, ya sea establecer un negocio, ya sea para compaginar en algo, un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo pensamiento. Esa es una alianza. Si tú te quedas, yo me quedo. Si tú te vas, yo me voy también contigo. Una alianza. Entonces, esa es una alianza. Dice, somos una hermandad. Lo que sucedía en la época de Martin Luther King, Ku Klux Klan, una alianza, una hermandad. Lo que sucede en las pandillas, una alianza. Y lo que quieren tratar de concretizar, la paz, ¿cómo le llaman? La tregua. Hacer una alianza, una tregua. Pero es difícil, pero no imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, la gran ramera, comandada por el profeta, falso profeta, que es la segunda bestia, el ecumenismo, una sola religión y no religiones divididas, una sola adoración, una sola búsqueda en el concepto espiritual. Vean ustedes esto. Esa gran ramera va a hacer alianza, y con los que ella haga alianza van a fornicar. La palabra fornicar es la palabra en el griego forneia, y forneia implica masturbación, relación ilícita hombre con hombre, relación ilícita fuera del matrimonio, y fornicar cuando alguien no es casado y tiene una relación ilícita con otro soltero. Eso es forneia, fornicar, que conlleva estos 4 aspectos que yo le he relacionado a usted.
Búsquelo en un diccionario y lo va a encontrar. Entonces, cuando uno aplica esto, dice, hablando de la gran ramera, claramente Juan ve la revelación, dice, con la cual han fornicado. Y menciona, vea, con los cuales la gran ramera va a hacer alianza. Dice, los reyes de la tierra. Es decir, que esta gran ramera va a hacer alianza con las personas más importantes. Los que nosotros llamamos, bueno, en el sistema que yo aprendí, mi ideología, a una persona que es de la sociedad alta y que es un terrateniente, nosotros le llamábamos burgueses. Claro, yo no expreso yo eso. Un rico, un terrateniente, dueños de grandes propiedades, dueños de finca, y que exprime a la gente más pobre. Entonces, estos terratenientes, estas personas importantes dentro de la sociedad, gente que está en eminencia, gente que se cree sabia, como no abrazaron y no aprovecharon la dispensación de la gracia para salvarse. Entonces mi pregunta hacia usted, si entendió toda la introducción que le di, ¿a quién van a abrazar cuando sea el rapto de la iglesia? ¿Con quién van a fornicar? No estamos hablando en el sistema literal. En el sentido estricto de la palabra, yo respeto la interpretación. Si dice fornicaron, no está hablando de manera literal. Cuando alguien comete algún agravio sexual, está hablando de fornicar, está hablando de adulterio, de poder apostatar, degradar la fe, apartarse de Dios. Ese es cometer adulterio. Cuando Israel se apartaba de Dios, adulteraba con otros dioses paganos y dejaba a su marido, porque hay referencias en la Biblia en donde Dios es comparado a un marido, y se iba Israel como esposa, como novia, y abandonaba a Dios. A eso se le llama fornicación espiritual, adulterio espiritual. Pues así, esta gran ramera, la iglesia falsa, la falsa religión, va a fornicar con los reyes, los va a traer, entendido, los va a hacer caer de rodillas, rendido delante de la religión. Pero ahí no termina el caso, hermano. Ellos abrazarán a la gran ramera, pero aquí viene lo que dice el verso número 2 siempre. Los reyes de la tierra, y dice, y los moradores de la tierra. Cuando dice la palabra moradores de la tierra, se está refiriendo a los hombres naturales, a los paganos. Es decir, a los que no se encuentren escritos en el libro de la vida. Porque aquí hay un detalle a considerar. Toda persona que esté escrita en el libro de la vida no se queda. No se queda. El que es hijo de Dios genuino no se queda. No se queda. Aquí no estamos hablando de ostentar una religión, un sectarismo. Aquí estamos hablando del que tiene el sello del Espíritu Santo. Porque Dios conoce los que tienen ese sello, porque el Espíritu Santo es el que los ha sellado. Entonces, esta gran ramera no solamente hace alianza con los reyes, las personas importantes de caché de esta tierra, sino que también con los habitantes y los moradores de este planeta, los más sencillos, los más plebeyos, los que son sin cultura, los analfabetas, los que no saben nada, los que rechazaron a Dios, los que le dieron la espalda a Cristo, los que estuvieron aquí en el culto el día viernes y se fueron lo mismo para su casa. Hará alianza. Y cuando haga alianza, entonces ellos van a abrazar a la gran ramera. Es decir, que van a abrazar, en el sentido estricto de la palabra, a la religión falsa. Por eso es que cuando Pablo escribe en una de sus epístolas, él dice estas expresiones. Por favor, cláveselas en la cabeza y ojalá que baje al corazón. El mismo apóstol insiste. Dice claramente que viene un tiempo cuando muchos tendrán comezón de oír, hermano. Hermano, si usted no aprovecha este privilegio, somos dichosos porque aquí hay palabra de Dios. No es que me sienta, oh, la gran cosa. Pero aquí no venimos a perder el tiempo. El que viene a perder el tiempo es porque quiere perder el tiempo. Aquí no venimos a comer pupusas, no venimos a buscar a alguien, no venimos a cobrarle a nadie. Aquí venimos porque queremos tener una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mejor si usted viene cansado, quédese en la casa. Hay gente que dice que vengo cansado, necesito aire. Yo le puedo llenar una pichinga de aire para que tenga ahí con una manguera. Pero no venimos a perder el tiempo. Lástima que muchos no entienden, creen que la iglesia es un camping, la iglesia es un paseo, la iglesia es un circo.
Aquí es una cita con el Señor para alimentarnos con la palabra del Señor. Entonces viene un tiempo cuando palabra ya no va a haber, hermano. Ya no va a haber. Lo que va a haber es comezón de oír. Y esas personas que no quisieron abrazar la fe ni la gracia van a oír, pero a maestros, según Pablo, que van a predicar según sus propias concupiscencias. La palabra, según sus propias concupiscencias, lo que significa sus propios deseos. Es decir, que van a alimentar a la gente según la gente quiera. Es como cuando alguien sabe de mercadotecnia, sabe que tiene que satisfacer al cliente, satisfacerlo. Si alguien le dice: pastor, hable del fútbol, amén, satisfacerlo según la necesidad del cliente, para que no se le vaya de la iglesia. Si algún día usted no se siente bien aquí, váyase, porque aquí no se le va a dar según su deseo. Aquí se le va a dar según lo que está escrito en la palabra. Porque hay gente que cree y dice: no, hombre, a mí me gustaría que hablaran otras cosas importantes. Hoy venía oyendo una radio pseudo cristiana anunciando los partidos de España. El Celtic va a jugar con el Barcelona, el Real Madrid va a jugar con el Valladolid, entre comillas, pseudo cristiana. Y a nosotros, ¿qué nos importan los partidos de fútbol? A mí lo que me importa son los aspectos proféticos. Y Cristo viene luego ya, hermano, y nos vamos, hermano. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Es eso lo relevante. ¿Yo para qué quiero saber quién se va a ganar el Balón de Oro? ¿O quién va a ser el jugador del año? A nosotros no nos interesa eso. Es como aquellos que están a la expectativa de los premios Grammy, man. O quienes van a cantar en Viña del Mar. ¿No sabe usted si va a estar Álvaro Torres? ¿A usted qué le importa? ¿Y Yuri? ¿Qué le interesa? ¿Juan Luis Guerra? ¿Qué le interesa? A nosotros lo que nos interesa es revisar la Biblia, estar así como el buen centinela. Allá viene, ya casi las profecías se están cumpliendo. Israel está retornando a su tierra, la higuera comienza a florecer. Estamos a punto de ver que el templo ya casi se pone la piedra del ángulo. En el domo de la roca está a punto de construirse el templo. ¿Qué significa eso? Que Cristo viene pronto por los suyos, por su iglesia, a la expectativa. No nos interesa nada. Es como los que andan averiguando el chambre del día. Y hoy nos trajo algo caliente. Nosotros no nos interesa eso. No nos interesan los chambres del día, lo caliente del día. Nos interesa lo caliente que el Espíritu Santo va a poner este culto de hoy. Eso es lo que tenemos que estar a la expectativa. Hermano amado, lo que le estoy enseñando no se repite. Abrazará a los reyes, abrazará a los plebeyos. Pero aquí no termina esto. Por favor, siga leyendo conmigo. Dice que estos, quienes van a hacer alianza con la gran ramera, se han embriagado con el vino de su fornicación. Si usted busca el original del griego de la Biblia, o tiene un buen comentario de la Biblia, han fornicado, se han embriagado con el vino de su furor. Lo que debe entender es, no es en el sentido literal que la gran ramera lo va a emborrachar. Muchachos, le vamos a agarrar vino a todos, man. De repente van a andar bolos, así como la nueva era que ha salido hoy de la apostasía, el vino celestial. Y comienzan a cantar esa alabanza: vino celestial. Y de repente, no es broma lo que le estoy diciendo. Revise YouTube, revise Google. Es una alabanza. Y comienza a decir vino celestial. Y de repente, hermano, el que está alabando comienza: y de repente el vino hay que extenderlo, porque ellos así dicen: estamos en la era del vino nuevo. Y le hacen, y ahí toda la gente que está sentadita comienzan a caerse, hermano Tony. No voy a caer encima del hermano, que se lo acaba, hermano. Se lo acaba. Entonces que de repente punca encima. ¿Y qué le pasa, hermano? Estoy embriagado en el espíritu. Entonces comienzan así. Las hermanas también viajan borrachas, ¿verdad? No ustedes, no que las que se emborrachan con el vino celestial. ¿Y qué le pasa, hermano? ¿Dónde está mi marido? Juan. ¿Ah? Embriagado por el Espíritu. La Biblia no habla de embriagarnos con el Espíritu, sino de ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia no habla que el Espíritu te va a emborrachar. La Biblia te habla que te da sobriedad. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo
Tienen espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de caminar borracho, ¿eh? No, señores, eso es apostasía. Y el pastor: ¿cómo están todos ustedes, hermanos? ¿Sabían que el domingo tenemos actividad? Ojalá que el hermano Giovanni llene todo el culto. Bola el pastor, man. Pero que cuando era impío, de 16 años, fui a la boda de mi hermana y un cura europeo la estaba casando. Ese señor era el que estaba establecido aquí en El Salvador. Y de repente comenzó a decir, yo dije, le dije a mi hermana: mira, yo no oí nada de lo que dijo. Es que mira, me dice, él habla en europeo, me dijo, en polaco, me dijo. No, hombre, yo me la acerqué y yo salí de duda, como era bien curioso, lo abracé al Señor. No, hombre, el gran patín, hermano. Si se lo había echado todo el vino de consagración, mire, para adentro. Filudo el tipo. Entonces, aquí no está hablando, explico literalmente, no está hablando que la gran ramera va a embriagar con vino literal. Estamos hablando, la palabra en el griego lo que implica es todos los que hagan alianza con la ramera, ya sea personas de la alta sociedad, reyes, personas que están en eminencia, o plebeyos de la clase baja. Dice que lo va a embriagar, pero en el sentido que estas personas, cuando vean a la gran ramera, su gloria, porque va a tener su apogeo glorioso, mano, wow, es un hombre respaldada, porque este tipo, falso profeta, va a hacer caer fuego del cielo, va a hacer hablar la misma imagen del anticristo. Cuando la gente vea eso, va a tener su época de oro, ya viene. Entonces, lo va a embriagar. ¿Qué significa eso? Van a estar apasionados por la gran ramera. Una persona apasionada, ella sola arranca, no lo obligan. Entonces la misma gente, de su propio proceder, voluntariamente la van a abrazar. Como no quisieron abrazar a Cristo en la dispensación de la gracia, van a ser embriagados, atraídos apasionadamente, para ser sellados y ser condenados por toda una eternidad. Vea usted, revisemos más la Biblia. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Pero aquí cambia la escena. De una revelación a otra, la panorámica cambia. Es decir, ahora que Dios le ha mostrado lo que va a suceder de la alianza de la ramera, Dios lo lleva a otro lugar a Juan. Te voy a presentar esta otra revelación. No desligando el tema, pero es una revelación distinta. Por favor, lea el versículo 3. Dice: y me llevó en el espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y vi a una mujer sentada. ¿Quién era esa mujer? No. Ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado. Marquen por favor su Biblia. Mánchenla. Mánchenla. Porque no todos tenemos la posibilidad de comprar un buen comentario. Manchen la Biblia. Esa mujer sentada. ¿Quién era esa mujer? De la misma que hemos venido hablando. Esa mujer es la representación de la misma ramera. Ella es la iglesia la religión corrompida, la falsa religión corrompida. Dice que la vio sentada. Esa es la interpretación, no es Israel, hermano. Entonces, la vio sentada sobre una bestia escarlata. ¿Quién era esa bestia? Le explico esto. Durante los inicios, cuando la religión mundial permanezca vigente, ella no es disoluta. La religión falsa no es disoluta, no es independiente. ¿Quién la habrá de respaldar a esta religión falsa? Será el anticristo. Entonces, ¿en dónde es que está sentada la mujer? Sobre una bestia. Y esa bestia es el anticristo. Significa que el anticristo va a patrocinar a esta gran ramera. Por eso es que ella aparece sentada sobre la bestia, que es el mismo anticristo, que la va a patrocinar, la va a respaldar. Posteriormente va a ser quemada, porque después la deja sola, según el dato profético de Apocalipsis. Pero veamos entonces el color que tenía esta mujer sentada en una bestia. Dice que era escarlata. ¿Qué es el color escarlata? Hablando de colores, quienes están bien fundamentados son los brujos, hermano. Pero uno tiene que meterse en la misma numerología, en los colores. Y estos colores, algunos dicen que representa la lujuria, otros dicen que representa el pecado. Lo tremendo es que algunos dicen que representa la misma sangre, porque esta bestia, color escarlata, hermano, va a cometer muchos crímenes.
Va a ser despiadada. Otra expresión, sigamos adelante por favor en el verso 3. Dice, llena de nombre de blasfemia. ¿Qué significa eso? Que esta bestia se va a querer agarrar los atributos de Dios. Y Dios es único, hermano. ¿Me entiende? No hay otro que pueda tener los atributos de Dios más que solamente Dios. Se va a creer como hay una película que se llama El Todopoderoso. No hay dos todopoderosos, solo hay un todopoderoso. Solo hay uno que es poderoso, Poncrator. Solamente hay uno que tiene el poder para salvar y para condenar. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro. Él es poderoso. Tiene nombres. Se los va a querer agenciar como Dios, pero no se puede. Entonces, llena de nombres de blasfemia. Dice, tenía 7 cabezas. La palabra 7 cabezas, lo que significa simbólicamente, es 7 montes o 7 reyes que van a estar al lado de ella. La última expresión, 10 cuernos. ¿Qué significan los 10 cuernos? 10 reinos que van a trabajar en hegemonía, en alianza con el anticristo. Estos 10 reinos son las 10 naciones europeas que van a quedar en el inicio para iniciar el respaldo para el anticristo cuando éste comience ya a legislar. Eso es lo que se denota aquí. Hermano amado, esto es duro de decirle, con esto voy a finalizar. Y es tan serio que el que no abrazó la gracia piensa que esto es un juego. Con lo mismo, ya otra vez lo mismo dicen. Esto no es lo mismo, esto se acerca. Uno toma chiste las cosas, a juego. Y lo tremendo es que un día de estos usted mismo se va a asustar, hermano. Se va a asustar tanto que de repente los familiares que están bien con el Señor va a ver que no van a estar en su casa. Se lo digo con toda convicción. Sus mismos padres que se congregan en esta iglesia o se congregan en otra iglesia, de repente usted va a hallar, porque no lleva la llave, va a tocar la puerta y nadie le va a abrir. O va a estar en el baño y de repente va a querer buscar a su hermana que es fiel en el evangelio, su hermano o su hermanito o sus hermanas. ¿Y dónde están? Y va a llamar a una por sus nombres. A su papá lo va a querer llamar, a su mamá. ¿Dónde estás, mamá? Y el almuerzo. Cuando de repente va a ver que el justán de la mamá ha quedado en el baño, o ha quedado en la cocina encendida, porque está tostando tortillas y de repente llega tortilla tostada. Y si aquella tortilla está prendida en el fuego, y usted se va a ir a la cocina, se va a ir a no sé a dónde, si su casa es pequeño o grande, se va a ir a todos los rincones. Y va a entender un silencio, porque va a haber un silencio sepulcral en toda la escena geográfica del Salvador. Y de repente va a escuchar usted que el vecino grita: ¡y si mi abuela ha desaparecido! La otra señora grita que el niño desapareció, porque hay niños que vienen a lo que vienen a la iglesia, hermano, y hay adultos que no venimos a lo que venimos aquí. Y vamos a andar buscando: ¿dónde está Paquito? Y vamos a entender que el canzoncillo de Paquito está en la cama, porque está a punto, dice, para la escuela, ¿ve? Y va a entender usted que se terminó el tiempo de la gracia. Y no va a quedar otra que abrazar a esta vieja que se llama la gran ramera. Dispénseme la expresión que utilizo, pero es la realidad. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de abrir los ojos. Pregúntele que está a la par suya: ¿a qué vienes a la iglesia? Confróntelo. ¿A qué vienes acá? A platicar. A ver qué hay, o a quitarme el aburrimiento. Señores, es tiempo de abrazar a quien nunca hemos abrazado. Si le hemos dejado de abrazar, es tiempo de abrazarlo de verdad. Abrácelo de verdad. Pero ¿a quién tengo que abrazar? La gracia. Porque la gracia es el favor único que nos salva y nos va a llevar al cielo un día. Yo tengo la esperanza de eso. Alábele que Él vive. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos, por favor. Inclinemos nuestro rostro. Quiero hacer una oración especial.